Saludos amigos de La Voz Viva. El tema de hoy es la pobreza, la esperanza y la miseria. La pobreza y la miseria parecen cosas iguales, pero no son iguales. Son diferentes. La pobreza absoluta o relativa es tal cuando no existen los medios para tener una vida cómoda y placentera. En cambio, la miseria es cuando la pobreza es tal que no existe esperanza de una vida mejor. Esa es la gran diferencia entre la pobreza y la miseria. La miseria, pueden haber ricos que son pobres y hay pobres que son ricos porque tienen la esperanza y el propósito de vivir en abundancia y de vivir plenamente. Esa es la gran diferencia entre la pobreza y la miseria. La esperanza hace la diferencia. No hay nada en ser pobre. El verdadero problema, la verdadera pobreza está cuando no hay esperanza, cuando no se ejecutan, no se llevan a cabo los mecanismos para salir de ese bochorno que es la pobreza en miseria. Pero todos, en algún momento de nuestras vidas, y hablo de lo general, hemos tenido momentos de pobreza. Hemos pasado por situaciones de pobreza. Personalmente recuerdo muchos muchachos que estudiaban conmigo en la escuela primaria, dicho sea de paso en Neiva, República Dominicana, que han escalado grandes posiciones como senadores, empresarios, y venían caminando a pie y a veces se quitaban los zapatos para llegar a Neiva. Muchos de esos muchachos de los campos de Neiva venían caminando a pie 5 o 4 kilómetros para recibir el pan de la educación. Porque cuando hay educación, hay esperanza. Cuando hay fe, hay esperanza. Ahí está el caso de Jesús, que siendo dueño como hijo unigénito de Dios, vino como pobre. La pobreza de Jesús trajo, sin embargo, la esperanza de salvación. Y ese es el detalle. Estar en la pobreza, pero no vivir en la pobreza. Superar esos escenarios con esperanza. Superar esa situación de tristeza teniendo una esperanza. Y en términos materiales, esa esperanza radica en el estudio, en la superación, en la perseverancia y los buenos propósitos. Nadie es, si tiene esperanza, permanentemente pobre. Es transitoriamente pobre. Porque la pobreza es un reto, pero también debe ser un reto para aquellos que pueden ayudar mediante la solidaridad a aquellos que están sumidos en la pobreza, para que abandonen ese estado de situación y tengan una esperanza. Al tener una esperanza, está vencida la miseria, porque lo que es tristemente bochornoso y oscuro es la pobreza sin esperanza, que es la miseria. Todas las personas, por pobres que sean, humildes dentro del esquema social económico en cualquier nación o latitud del mundo, si tiene la decisión, si tiene la mano amiga, si tiene la fe, lo primero es la fe. Lo primero es aspirar, soñar. Usted lo primero que tiene que hacer es soñar. Soñar de día y soñar de noche. Soñar a cada momento. Soñar con la grandeza
pero no la grandeza ficticia, sino con la grandeza que hemos sido llamados todos los seres humanos a vivir con dignidad y a tener todas las necesidades básicas resueltas. No es esperar que nadie venga, en el caso de aquellos que están en el estrato de pobreza, y lo saquen de la pobreza. No hay que esperar, no hay que esperar que lo saquen de la pobreza. Todo comienza con la decisión, el arraigo personal de buscar la superación en términos económicos y en términos sociales. Sin embargo, es una obligación de todos aquellos que están puestos en eminencia por la voluntad de Dios, tener misericordia y solidaridad y dar de lo que se tiene. No es dar de las migajas que sobran. Hay que dar su tiempo, hay que dar su dinero, hay que dar cristianamente de lo que se tiene, no de lo que sobra. Ese es el gran reto de aquellos que han sido puestos en eminencia, que mayormente se olvidan de aquellos escenarios de pobreza desde la cual arrancaron para esas vidas de prosperidad que tienen hoy día. Sin embargo, los pobres, por su parte, tienen que tener una decisión de abandonar esa situación de pobreza mediante la superación personal, mediante el estudio, mediante la orientación. Pero ¿cómo van a estudiar si no tienen los recursos? Digan ustedes. Sueñen. Cuando se tienen los sueños en la tierra, todo lo que se desea con fe en la tierra, se consigue en la tierra. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Que tenemos que tener animado el corazón, lleno el corazón de fe, de esperanza, de propósito. Y la mente clara, la mente firme. Porque los que no tienen propósito son los locos. Las personas que Dios nos ha dado la capacidad de razonar, que es la única diferencia, como he dicho en diferentes conversaciones, entre un animal, un orangután o un mono. La diferencia de un hombre y un mono en términos de espíritu es el espíritu, es la razón, es la conciencia, es la acumulación de la experiencia y es la decisión. Porque nosotros los seres humanos hemos sido hechos a la semejanza de Dios. Y esa semejanza la establece la razón y el pensamiento. Jesús vino a la tierra como pobre, siendo el dueño de todo el universo, de todo lo visto y lo no visto. Mientras los judíos esperaban que llegara un libertador con un caballo blanco, fuerza, energía y una espada invencible, no, vino humildemente para enseñarnos y darnos la esperanza de que con su pobreza vamos a tener la riqueza. Tan es así que yo siempre menciono una anécdota que la refiere en el Evangelio de Juan 12. 6 días antes de que se celebrara la fiesta de Pascua, Jesús fue al pueblo de Betania. Allí vivía Lázaro, sí, Lázaro, el que resucitó Jesús, el hombre que había dado testimonio de que estando en el valle de la muerte, Jesús, como un ejemplo y como un milagro, lo resucitó. En ese pueblo, unos amigos de Jesús hicieron una cena para el Señor. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y su hermana María y su hermana Marta, servían la comida. Mientras tanto, María, su otra hermana de Lázaro, tomó una botella de un perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Después los secó con sus hermosos cabellos y toda la casa se llenó con el olor de ese perfume caro que María había derramado en los pies del Señor. Dice Judas, el traicionero, porque siempre el traicionero está pendiente y el ladrón: mejor se hubiera vendido este perfume, nos habrían dado el dinero de 300 días de trabajo y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Dice Judas.
Entonces Jesús le dijo a Judas: déjala tranquila, ella estaba guardando ese perfume para el día de mi entierro. En cuanto a los pobres, siempre los tendrán cerca de ustedes, pero a mí no, siempre me tendrán, porque el reino de Jesús, como él dijo muy bien, no era de este mundo. Sin embargo, vino con los pobres para dar esperanza. Pero es un hecho indudable que a los pobres los vamos a tener siempre con nosotros. Y de ahí es que viene el ministerio de que tenemos que ayudar con la solidaridad, con la información, porque la información es poder, la educación es poder. Con esa información, con esa ayuda, con esa orientación, aquellos que no tengan dinero, den su tiempo. Demos del tiempo que tenemos, no del tiempo que nos sobra, porque es un ministerio, y es un misterio que todo aquel que ayuda a los pobres va a ver la fortuna tocando a sus puertas permanentemente, porque es un deber cristiano, la solidaridad. Amigos, de la solidaridad, de la pobreza y de la esperanza, vamos a continuar hablando en esta conversación, hablando de la pobreza y de las raíces de la pobreza y de la medicina de la pobreza. Hemos visto que la esperanza es el elemento, el factor que erradica la pobreza, porque para salir de la pobreza lo primero que hay que tener es fe, esperanza. Pero hay otro elemento preponderante, esencial, determinante, es el trabajo. El trabajo es el motor de la felicidad, porque salir de la pobreza es felicidad. Y no solamente de la pobreza de tener más o menos dinero, sino de la riqueza de espíritu. Primero, es uno mismo quien debe asignar un valor real al trabajo, a su propio tiempo. La reivindicación del esfuerzo personal es absolutamente proporcional a la autoestima. La justicia en la remuneración de la producción depende de la calidad y la constancia del trabajo realizado, aunque corresponde al Estado de Derecho garantizar iguales oportunidades para la justa competencia. Sí, ese es el Estado de Derecho, pero todo arranca con uno, con el individuo. La labor realizada a cualquier nivel siempre genera ingreso, remuneración. La inercia es la pobreza. Más que capital, primero es la imaginación para convertir la dureza de las piedras en abundante pan. Más que capital, es la determinación. Por lo general, la angustia mayor del individuo es la inminencia o el sufrimiento, el temor al desempleo, cuando el trabajo siempre está en nuestras manos, con el tiempo disponible y el capital del esfuerzo. La miseria se convierte en prosperidad. Siempre cito a mi papá. Mi papá decía: Horacio Vázquez, usted mismo se pone en posición de trabajo, ya sea empleado o ya sea por su cuenta. Es usted mismo quien hace la diferencia. Es uno mismo, con su responsabilidad, quien se gana las posiciones. Es uno mismo. Y entonces, con esa medicina del trabajo constante, serio, dándose importancia a usted y dándole importancia a la misión que se le encomienda, usted tiene asegurado el éxito. Divagar, recordar tiempos pasados de prosperidad o de posiciones. Yo no me acuerdo de posiciones anteriores. El Sucre Vázquez de hoy, para mí, ese es el que cuenta. No es el que yo fui esto, yo fui aquello, yo tuve aquello, no es ahora. Es ahora que cuenta. No estar divagando con que yo tuve que X o Y posición. No, no, no. Es hoy. Lo que estoy haciendo hoy por mi familia, por mí mismo.
sea mucho o sea poco, hay que valorar el trabajo y la disposición para producir dinero, porque el dinero no es la felicidad, pero es un factor importante para ejecutar la felicidad. La persona laboriosa, aún con limitaciones de conocimiento, alcanza más fácilmente el éxito que aquellos inteligentes e instruidos que divagan en sueños, en la pereza. El trabajo compensa hasta la falta de inteligencia. Las pérdidas, inevitables siempre, se recuperan con la producción diaria, persistente, sin tregua. En cambio, el extremo de ver en el trabajo y la riqueza la razón única de la vida es contrario a la felicidad. O sea, el elogio del trabajo es prudente y necesario, pero usted no puede cifrar su vida nada más que a trabajar, porque como dijo Juan Pablo II, con mucha brillantez, el hombre no se hizo para el trabajo, es el trabajo que se hizo para el hombre. O sea, para disfrutar los frutos, para disfrutar los dulces frutos del trabajo. No trabajar para acumular y decir tengo, no. Disfrute, 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 disfrute. Ese es el verdadero sentido del trabajo. Y del resumen, de la esencia del trabajo es el dinero. Si no hay dinero, no hay posibilidad de resolver aquellos asuntos apremiantes como la educación y la crianza de su familia. Pero no haga del dinero un ídolo. No hay que idolatrar el dinero para ser feliz. El trabajo es bueno, pero el descanso es parte del trabajo, decía Mark Twain. Hay que descansar, hay que trabajar, pero hay que tomar tiempo para el esparcimiento, para vivir, para ser feliz con su familia, con sus amigos. Pero sobre todo, lo que tenemos que tener día a día, minuto a minuto, segundo a segundo es la esperanza. Vivir una vida plena de esperanza, tener fe, confianza, autoestima y decisión. La decisión hace la diferencia. Y después de la decisión está la solidaridad. Hay que compartir para ser feliz. Hay que compartir para ser feliz. No hay que ser egoísta, egocentrista. No, eso es contrario a la felicidad. Así que sigamos el buen ejemplo. Primero, compartir. Primero es compartir en la solidaridad con nuestros semejantes y amarse y tener autoestima. Es el fundamento de la felicidad. Amigos, este ha sido Sucre Vázquez con la voz viva desde Miami